¿Qué tienen en común ingenieros, periodistas, literatos, diseñadores e historiadores? No lo sabemos. Pero nosotros nos reunimos para hablar de libros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Me Provoca un Libro. Hola, bienvenidos ahora a nuestra segunda temporada de Me Provoca un Libro. ¡Felicitaciones! Una segunda temporada que va a estar enfocada, y me corrigen por aquí los literatos, por favor, enfocada en autores colombianos, y vamos a buscar particularmente unos autores que no sean tan conocidos, porque queremos también que esto sea una posibilidad de darle visibilidad a otros autores. Entonces, bueno, arranquemos con algunas noticias. Estamos haciendo parte de la red de podcasteros que existe y que se está formando, pues particularmente en Bogotá, pero pues obviamente el alcance pues tan extenso como los podcasts mismos. Y en esa medida, pues hace unos días estuvimos en un evento de podcasteros con algunos como los colegas ahora de Chus de Ciencia, de Estúpido Nerd, de La Silla Vacía, de Presunto Podcast, entre otros, que también nos dan unas ideas bien interesantes para que esta segunda temporada y las que vienen tengan nuevas ideas, y por supuesto también escucharemos y atenderemos las recomendaciones que nos hagan nuestros oyentes. Entonces eso también está muy chévere, y bueno, vamos a ver cómo resulta esta segunda temporada. Y a propósito de oyentes, si tienen ustedes más me ayudan, porfa. Enviar un saludo a Rosa Herrera, que nos escribió también a partir de Facebook, a través de Facebook más bien, y quien quería pues compartirnos también un poco, o quería estar aquí en este espacio. Entonces ella pues obviamente invitadísima, así como hoy tenemos dos invitadas, por supuesto, que ya ahorita las presentamos, y a Elena Hernández, que también nos hizo algunos comentarios, algunas recomendaciones. Por allí Carol tiene otros. Sí, saludos a Alma Castro. Alma Castro. ¿Y Carol Lancheros tiene otros? También a Marcela Zaraza, que nos escuchó muy juiciosa y nos hizo comentarios muy lindos sobre nuestro trabajo. Bueno, pues lo importante es que sepan que todos estos comentarios los estamos revisando, estamos evaluando cómo son estas recomendaciones, para que en adelante pues vayamos implementando esas mejoras. ¿Tú tienes otro, Caro Contreras? Sí, y los dos últimos saludos para Liz Perilla y para Laura Chávez, mi prima. Listo, muy bien. Entonces ahí, entre mamás, papás, amigos, novios y demás, pues ahí tenemos unos comentarios. Pero bueno, vamos a presentarnos nuevamente para las personas que arrancan con nosotros esta segunda temporada. Mi nombre es Alejandro Borraya, yo soy periodista, y estamos estoy rodeado más bien de un grupo grandísimo de personas que hacemos parte de Me Provoca un Libro. Me Provoca un Libro, para que sepan, es una iniciativa que surge como un club de lectura, pero que decidimos volver una nueva versión a través de las posibilidades que nos da el podcast. Entonces, la temporada anterior estuvimos hablando de autores norteamericanos, de cuentistas norteamericanos, y esta segunda temporada entonces estaremos enfocados en autores colombianos no tan conocidos como los que tradicionalmente se tratan en estos clubes. Bueno, para los oyentes que sepan que aquí tenemos un cúmulo de conocimientos, o no sé si tan cúmulo, más bien un revolcón, un mix de conocimiento, y eso es importante porque eso es lo que le da sentido a este club y a este podcast, porque nos da también unas miradas distintas, y justamente de eso se trata, ¿no? De cómo nos llega la literatura, cómo entendemos la literatura, pues particularmente los libros que leemos, y a partir de eso pues también qué otras cosas desde diferentes miradas, que no necesariamente son por supuesto las disciplinas o nuestras profesiones, pero sí las diferentes miradas que podemos tener sobre este tema. Entonces vamos a arrancar, y para arrancar entonces presentemos de qué es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces si quieren arrancamos con cómo es el cuento, quién va a hacer nuestra primera sección. Entonces, Cindy, por favor, ¿cómo es el cuento de lo que vamos a leer hoy, si quieres presentar nuestro libro de hoy? Bueno, se titula La soledad del dromedario, de Daniel Andrés Villabón Borja. Y bueno, esta novela trata de Hans Silva, que es un joven 29añero o 30añero, que desde nacimiento tiene una jiba bastante grande y que vive una vida bastante solitaria, que transita en las noches en las ciudades, y que la rutina de su vida se ve transformada por dos invitaciones que llegan de manera misteriosa, y a partir de ahí se desencadenan una serie de sucesos que ahora ahondaremos en ellos, y tiene unas perspectivas bastante interesantes. Entonces creo que con eso bastaría. Bueno, si quieren, vamos a leer el primer párrafo, y luego vamos como reconstruyendo un poquito más la historia para que los oyentes tengan un contexto. Entonces nuestra invitada de hoy, Marta Lee,
se ofreció voluntariamente a leernos el primer párrafo de La soledad del dromedario de Daniel Andrés Villabón. La tarjeta de invitación llegó a mi casa una noche de miércoles. La deslizaron por debajo de la puerta y no golpearon. Pudo haber sido en el día, no lo sé, tal vez al atardecer. La vi tirada en el suelo cuando salí al supermercado en el norte de la ciudad donde trabajo como digitador. No es un buen trabajo, no es buena la paga, pero accedieron a darme el empleo sin más trabas teniendo en cuenta mi situación. Trabajo en la noche. En la noche, el flujo de clientes en el súper disminuye de forma considerable. Por eso creo, los mellizos dueños del negocio me dieron el trabajo. Si laboraran el día, de seguro que las ventas bajarían cuantiosamente. Bueno, entonces ahí tenemos el primer párrafo de esta novela corta con la que inauguramos esta segunda temporada. Y José, le cedo el honor de arrancar a contarnos un poco de esta historia y de, bueno, cuál es el cuento de nuestra primera novela corta en Me Provoca un Libro. ¿Cómo es el cuento? Me provoca un libro. Bueno, entonces no es una novela fácil de enmarcar, ni históricamente ni literariamente, y es de esos autores que parecen autores isla, que un poco no se pueden conjugar dentro de una tendencia general. Pero algo que sí podríamos decir es que estos autores son posteriores, y casi todos los que vamos a ver son posteriores o pasaron como por debajo del boom latinoamericano y aquí en Colombia en especial de realismo mágico, pero también son autores que son posteriores a un movimiento literario que fue un movimiento literario que se llamó Mac Hondo, Mac como en McDonald's, y que respondían un poco a esa literatura del realismo mágico y del boom latinoamericano, tratando de proponer algo nuevo y tratando de visibilizar autores que igual fueron contemporáneos pero que no se vieron. Estos autores que vamos a leer, y en especial digamos que de Daniel Villabón con esta novela que es del 2010, son autores que son incluso posteriores. ¿2010 o 2011? 2010, confirmadísimo. Aquí en la portada 2010. Concurso 2010. Nacional de novela corta 2010, Taller de Escritores, Universidad sí, Central. Por favor, 2010, ¿no? Muy bien. Listo. Pero Lo que dice Cris es muy importante. Esta es una novela que gana el concurso nacional de novela corta del año 2010, pero se publica por la Universidad Central en el 2011. muy bien. O sea, ninguno tenía la razón, todos teníamos la razón. Muy bien, venimos preparados para estas sesiones. Entonces es posterior, incluso estas novelas y varios de los que vamos a leer son posteriores a ese movimiento de respuesta o contestación al realismo que se llama Mac Hondo, y que se identifica un poco por que es algo más urbano, más de corte realista, y en el que van a entrar incluso también lo policíaco, la novela negra, aunque la novela negra tiene una historia larguísima, pero van a entrar otros temas. Este en especial es diferente porque esta literatura es una literatura que se podría enmarcar dentro de lo surreal, dentro de la literatura gótica, dentro de lo grotesco y en especial dentro de la literatura fantástica. Y aquí quería hacer una pequeña acotación entre qué es lo fantástico y qué es la literatura fantástica, ¿sí? Que se relacionaría un poco con ese realismo en todo caso, sí. Frente a los cuentos maravillosos o al cuento maravilloso. Un cuento maravilloso típico son los cuentos de los hermanos Grimm, Caperucita Roja, Blancanieves, El gato con botas, todos estos en los que de entrada uno ya se sumerge en un mundo en el que todo es posible, en el que hay una serie de personajes como los príncipes, sí. La bruja, que reflejan una suerte de caracteres y de virtudes, sí. ¿Sí? Pero de entrada todo es posible y se da por hecho que o sea, hay un acuerdo entre el autor y el lector de que cualquier cosa puede pasar. De cualquier cosa y que sí. Estamos en un mundo mágico en el que ocurren cosas mágicas fuera de lo normal. Sí. En cambio, en lo fantástico hay un contexto
general, cotidiano, real, realista, verosímil, parecido a la realidad, pero ocurre algo que lo saca de esa cotidianidad. Y esto entraría dentro de lo fantástico. Y hay un cuento muy importante que casi que inaugura la literatura fantástica de este corte y que tendría un juego con esto, pero bueno, no sé si hablar de eso, pero es Kafka. Claro, no, totalmente. Kafka tiene algo que empieza a jugar también con lo psicológico, porque aquí va a haber también parte de literatura psicológica. Pero entonces, si quiere, hagamos una cosa. Vamos a hablar de ese tema en particular cuando vayamos a la discusión. Hagamos el cierre de este contexto literario, que Carol aquí tiene un tema más, y ya entonces más adelante vamos a esos detalles. Pues efectivamente lo que ha hecho José un poquito es ubicar en las corrientes literarias o asociar a Daniel en las corrientes literarias, pero creo que es muy, muy importante hablar de dónde viene Daniel, quién es Daniel y por qué llegamos a esto también. Entonces, seguramente Daniel nos estará escuchando además porque es uno de nuestros escuchas. Nos hemos enterado recientemente. Entonces un saludo también para él, pero la historia de esta novela es muy interesante porque es una persona que participa en talleres de literatura, escritura en diferentes bibliotecas públicas. Es una persona en Bogotá, es una persona que empieza a leer pues desde muy niño, y hay un dato que yo quisiera recordar en un lanzamiento que estuve participando de su libro de cuentos, en el que él mencionaba que efectivamente Kafka es un referente para él muy importante, pero también autores japoneses y personas orientales. Ahorita se me fue el nombre. Bueno, hay un libro en particular que cuenta la historia de un personaje que nace con encefalia, ¿cómo se llama eso? Microcefalia, hidrocefalia, y que de ahí, digamos, toma muchos elementos también, o que le parece que eso le resulta importante, la rareza física de alguna manera, que es lo que se construye en este personaje. Esas cosas creo que van a marcar pues su literatura, no solo su novela, sino también la construcción narrativa que hace. Bueno, muy bien, entonces para que vayamos ya conociendo esta parte literaria y la complementemos un poco con el contexto, me parece importante que ahora Juliana, que es nuestra historiadora de cabecera, nos cuente, pues bueno, cuál es el marco histórico o cómo podemos enfocar un poco esta novela corta. La historia de esta historia. Digamos que las características del relato no dan para hacer una ubicación histórica más allá de nuestros tiempos, digamos. Es un relato eminentemente urbano y por lo tanto lo que nos está reflejando son unas situaciones de ese país urbano que ya es Colombia, aunque esta podría ser cualquier ciudad latinoamericana o cualquier gran ciudad del mundo. Digamos que no está circunscrito o limitado a que pueda ser Colombia el espacio en el que Hans Silva, el protagonista, se mueve. Pero ¿qué podemos encontrar en este relato? Digamos, es más un relato de una sociedad que en sus, digamos, en sus carreras o en su indiferencia puede ser muy cruel con quien es diferente. Sí. Y por eso este personaje huye del día, huye de la luz del día, porque sabe que durante el día las personas lo van a estar observando de una manera que es casi dolorosa, tan dolorosa o más que la jiba que él carga desde que nació. También es un relato que nos habla de desigualdades económicas y sociales, porque lo que vamos a encontrar es algunas personas que aparentemente poderosas van a abusar de él, van a causarle daño y van a desembocar en digamos, en las situaciones más extrañas y casi que absurdas que encontramos en esta historia. Pero que a la vez nos describen pues un tipo de sociedad en el que
lo físico importa mucho, la posición social y las posiciones de poder importan mucho, y es una sociedad urbana en la que, digamos, el empleo es una cuestión crucial, es una cuestión también que se puede adaptar al día o a la noche. Ya no es la sociedad diurna, es una sociedad también que funciona durante las 24 horas, y por eso él puede conseguirse ese trabajo que es un turno de noche en un supermercado. Es un escenario diferente. Hay una cosa que me llama la atención, y es, como ya mencionaba Cristina,